isostigmina, inhibir la acetilcolinesterasa de forma reversible o irreversible. Reversible, ya está. Entonces, si viene un paciente intoxicado por órgano fosforado, ¿qué le das? Atropina. Lo intoxicaste, te pasaste la dosis. Fisostigmina, ¿no? Acuérdense esa secuencia. Muy bien, y esos son los fármacos, entonces, que están involucrados con el sistema parasimpático, ¿no? Y ahora vamos a ver los que están involucrados con el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, acá hay que recordar, y esto también nos va a servir para la otra clase, en la cual vamos a recordar el metabolismo de las catecolaminas, ¿no? Entonces, todo comienza acá, la tirosina, o también la fenilalanina, ¿no? Esos dos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina, van a servir como fuente para formar ¿qué cosa? En primer lugar, dopamina, ¿no? A través de la L-dopa. La L-dopa, a través de una decarboxilasa, se convierte en dopamina, y luego la dopamina se convierte en norepinefrina, ¿no? Y la norepinefrina se libera a la hendidura sináptica. Y la norepinefrina, vamos a ver que es metabolizada por otra enzima. La acetilcolina era metabolizada por la acetilcolinesterasa, pero la norepinefrina, que es neurotransmisor del simpático, va a ser metabolizada por estas dos enzimas. Una enzima que está en la hendidura sináptica, en el espacio sináptico, que es la COM, ¿no? La catecol o metiltransferasa, la catecol o metiltransferasa, la llamada COM, y la otra es una enzima que está dentro de la mitocondria. Es una enzima intramitocondrial llamada MAO, la monoaminooxidasa. Entonces, la MAO y la COM son las que van a metabolizar a la norepinefrina. ¿Quién está en la hendidura sináptica? La COM. ¿Quién está en la mitocondria? La MAO. Entonces hay inhibidores de la MAO y hay inhibidores de la COM, como vamos a ver. Así como había anticolinesterásicos, también hay inhibidores de estas enzimas, ¿no? Muy bien. Y entonces, como pueden ver acá está la neurona presináptica. Miren cómo la norepinefrina, una vez formada, va a liberarse. Ahí está, la norepinefrina se libera, ¿no? Y encuentra sus receptores, ¿no? Alfa, beta, etcétera, ¿no? Pero hay un receptor a nivel central, y esto tienen que acordarse, que es el receptor alfa 2, que está en la neurona presináptica. El receptor alfa 2 está en la neurona presináptica. ¿Cuál es su función? Regular la liberación de norepinefrina. Inhibe la liberación de norepinefrina. Entonces, cuando viene un estímulo, se libera norepinefrina, pero el que le pone el stop, porque no puede haber mucha norepinefrina, pues, porque habría mucha actividad simpática. Entonces, ¿quién le pone la inhibición? El alfa 2. El efecto de la norepinefrina es a través del alfa 1, que hace vasoconstricción, pero el que inhibe la liberación de más norepinefrina es el alfa 2. El alfa 2 inhibe la liberación. Eso tienen que acordarse. Entonces, ¿quién inhibe la liberación de norepinefrina? El que inhibe la liberación de norepinefrina son los agonistas alfa 2. Agonistas alfa 2. Y en la clase de cardiología hemos visto un antihipertensivo que tiene efecto agonista alfa 2. ¿Quién era? ¿Quién? Metildopa, que lo utilizábamos en la hipertensión del embarazo. ¿Cuál es el efecto del metildopa? Y es ser un agonista de los receptores alfa 2. De tal manera que inhibía a nivel central, inhibe la liberación de norepinefrina. Ese era el efecto como antihipertensivo, porque la norepinefrina hace vasoconstricción. Estoy inhibiendo la liberación de norepinefrina, ¿no? ¿Quién más inhibe la liberación de norepinefrina? Adenosina. La acetilcolina también con sus receptores muscarínicos, ¿no? Como son antagónicos,
Si hay mucho simpático, el parasimpático tiene que inhibirlo. Entonces la acetilcolina también inhibe la liberación de norepinefrina. Y la histamina también, ¿no? La histamina también inhibe la liberación de norepinefrina. Recuerden que hay receptores a nivel de la neurona, receptores histamínicos, sobre todo H1. Los receptores H1 de la histamina están en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces es así como se libera la norepinefrina, actúa en los receptores, es metabolizado, ¿no? Y también se recapta, ¿no? Miren, hay una recaptación de la norepinefrina, ¿ya? Se recapta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una droga que hace lo contrario de acá. En vez de inhibir la liberación, aumenta la liberación de noradrenalina. Esa es la anfetamina. La anfetamina como droga aumenta la liberación de norepinefrina. ¿Y qué hace la cocaína? Inhibe esto, inhibe la recaptación de noradrenalina. Inhibe la recaptación de noradrenalina. Por lo tanto, tanto la anfetamina como la cocaína, al final, lo que van a hacer es aumentar los niveles de norepinefrina. ¿Quién aumenta la liberación? Anfetamina. ¿Quién inhibe la recaptación? Cocaína. El efecto va a ser igual, ¿no es cierto? El efecto periférico, pero el mecanismo de acción es diferente, ¿no? Entonces hay bastantes cosas para comentar que vamos a ver entonces a continuación. Tienen que recordar esto. Los receptores adrenérgicos, hemos dicho alfa y beta, ¿no? Alfa y beta, ¿ya? Entonces tenemos alfa 1, músculo liso, vasoconstricción. ¿Quién es su antagónico? El beta 2. El beta 2 vasodilata. Por eso les decía, alfa contrae, beta relaja. Alfa contrae, beta relaja. En el útero pasa lo mismo. El alfa contrae, el beta relaja. En el esfínter uretral es lo mismo, el alfa contrae. ¿Quién cierra la uretra? El alfa. El alfa cierra el esfínter uretral. Por eso para los pacientes con próstata, ¿qué damos? Inhibidores del alfa para abrir el esfínter uretral. Prazosin, terazosin, que vamos a ver. Entonces tienen que acordarse el efecto, ¿no? Para dar la inhibición o estimular la función. Entonces, alfa contrae, beta 2 relaja. ¿Quién es el regulador a nivel presináptico? El alfa 2 presináptico. Inhibe la liberación de norepinefrina. Inhibe la liberación de norepinefrina. Entonces, ¿quién es un agonista? El alfa metildopa. Es un agonista alfa 2. Y el beta 1, bobo, ¿no es cierto? El bobo está el beta 1 en el corazón. El beta 1 está en el corazón. Y hemos visto también que el beta 1 está ¿en dónde estaba? En el riñón. ¿Qué efecto tiene el beta 1 en el corazón? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco. O sea, el beta 1 levanta la función del corazón. Por eso se emplea en shock cardiogénico los agonistas beta 1. Que vamos a ver, agonista, porque el beta 1 aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción, ¿no? Y en el riñón, ¿qué hacía el beta 1? Aumentaba la liberación de renina. El beta 1 aumentaba la liberación de renina. Muy bien. Ahí están los efectores, ¿no? ¿Con quién trabajan? Con la fosfolipasa C o con la demilato ciclasa, segundos mensajeros, AMP cíclico o inositol trifosfato. Y ahí están, es lo que vamos a ver, ¿no? Por eso que es un poco tedioso, pues son agonistas, antagonistas. Del alfa 1, del alfa 2, beta 1, beta 2. O sea, cada uno tiene un representante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está la fenilefrina, es un agonista alfa 1. Por lo tanto, ¿qué hace? Vasoconstricción, porque es un agonista alfa 1, vasoconstricción. Se utiliza como descongestionante nasal, porque la congestión nasal se produce por vasodilatación. Cuando los vasos se dilatan, aumenta el flujo sanguíneo y hay más permeabilidad.
entonces produce congestión nasal. Entonces, descongestionante nasal, efedrina, fenilefrina. Antagonista alfa-1, les había comentado, ¿qué hace el alfa-1 con la uretra? Cierra la uretra, el alfa contrae, cierra la uretra. Entonces, en pacientes con próstata, ¿qué le vamos a dar? Antagonista alfa-1, ahí está el prazosin, antagonista, que es el tratamiento del paciente con HBP, hiperplasia prostática benigna, porque antagoniza los efectos del alfa-1. De esa manera relaja el esfínter uretral. El alfa-2, ¿no? Agonista alfa-2, clonidina, mejor pongan acá metildopa, ¿no? Que lo hemos visto en cardiovascular. La clonidina también se utiliza, ¿no? Pero más utilizada es metildopa, que es un agonista alfa-2. La yombina es un tóxico, aumenta la libido en animales. Esto se utiliza en veterinaria, ¿no? Porque aumenta la libido. Porque la yombina, ¿qué va a hacer? Antagonista del alfa-2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar más norepinefrina. Entonces, el animalito va a estar más activo, ¿no? Más despierto. Aumenta la función sexual, ¿no? Beta-1, agonista beta-1. Entonces, ¿qué va a producir? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción. O sea, dobutamina es un agonista beta-1, por lo tanto lo utilizamos en shock cardiogénico. Cuando el corazón está yéndose al paro, le damos dobutamina, porque la dobutamina es un agonista beta-1, por lo tanto va a levantar la función del corazón. Lo utilizamos en shock cardiogénico. Esto ya los hemos visto en cardiología, los antagonistas del beta-1, ¿no? ¿Quiénes eran los cardioselectivos? ¿Cuál era la mnemotecnia? MBA, metoprolol, bisoprolol y atenolol. Ahí está, atenolol es selectivo del beta-1. Selectivo. Pero también habían los no selectivos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién bloqueaba el beta-1, beta-2? Propranolol, ¿no? Los no selectivos. Y habían otros mixtos, bloqueaban al beta y al alfa. Carvedilol y la betalol también, ¿no? Carvedilol y la. Ya está. Los beta-2 igual, miren, agonista beta-2, salbutamol. Esto lo vamos a emplear. Así como el bromuro hipatropio, que era anticolinérgico, lo utilizábamos en asma en EPOC. Estos son más utilizados en asma. El bromuro hipatropio se utiliza más en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los beta-2 agonistas, como el salbutamol, el fenoterol, lo utilizamos en asma, para las crisis, ¿no? Cuando el paciente tiene crisis asmática, utilizamos inhaladores de beta-2 agonistas. Porque el beta-2 está en el sistema bronquial. ¿Y qué hace? Broncodilatación. Y disminuye la secreción bronquial. Dilata los bronquios y baja la secreción, porque estamos dando un agonista del beta-2, un agonista del simpático, ¿no? A nivel del sistema bronquial. Y el simpático a nivel bronquial dilata bronquios y baja la secreción. Entonces ahí están los beta-2 agonistas de acción corta. Ya creo que tienen una clase de farmacología respiratoria. Ahí van a ver bastante del salbutamol, fenoterol, formoterol, etc. Antagonistas del beta-2, ¿no? Con muy poca aplicación. Ya está. Muy bien. Entonces, esto se paran confundiendo, por eso recalco, acuérdate, si yo hago agonista alfa-2, doy un agonista alfa-2, ¿qué hago? Inhibo la liberación de norepinefrina. En cambio, si doy un antagonista alfa-2, aumenta la liberación de norepinefrina, ¿ya? Eso se utiliza como antidepresivo. El antagonismo alfa-2 se utiliza como antidepresivo. No es el de elección, pero hay un fármaco que la mirtazapina es un antagonista alfa-2, con lo cual aumento la liberación de norepinefrina, ¿no? Y el paciente aumenta su estado de ánimo, ¿no?
se siente más activo, porque tú sabes que la depresión hay menos actividad, entonces al ver más norepinefrina aumenta la actividad del paciente, ¿ya? Muy bien, eso tiene que estar claro. Entonces estos fármacos son los que mimetizan, ahora vamos a ver los fármacos, son los que imitan la función del simpático, ¿no? Tenemos dos tipos, catecolaminas y no catecolaminas. Los derivados de las catecolaminas naturales son los que conocemos en el sistema fisiológico: adrenalina, también llamada epinefrina, noradrenalina o norepinefrina y dopamina, ¿no? Estos hay en fármacos. Hay adrenalina que se utiliza para la anafilaxia, ¿no? Cuando a uno le da shock anafiláctico, epinefrina, media ampolla, por vía subcutánea, ¿no? De manera rápida, o intramuscular. Para el shock séptico se utiliza la norepinefrina, para el shock séptico. Y la dopamina, ¿lo utilizaban para qué shock? Dopamina, dobutamina. Cardiogénico. ¿Por qué? Porque estos tienen selectividad por ciertos receptores, como vamos a ver a continuación. La dopamina, la dobutamina, tiene mayor afinidad. ¿Por qué receptores? ¿Alfa o beta? Beta, 1 sobre todo. Por eso es mejor para el shock cardiogénico. En cambio, la norepinefrina tiene mayor selectividad por los receptores alfa y la adrenalina por los receptores beta, como vamos a ver ahorita. Entonces, según por quién tenga mayor afinidad, vamos a tener el efecto. Derivado de la dopamina está la dobutamina, que tiene similar efecto. Otro derivado sintético es el isoproterenol, que también imita la función de las catecolaminas. Estas en general tienen gran potencia, por eso, como estamos viendo, se los utiliza en shock. Recuerden que el shock es un estado, ¿no es cierto?, final de un paciente donde la presión se ha venido abajo, ¿no es cierto?, y está disminuida la perfusión de los tejidos. Por eso, como tienen gran potencia, se utilizan en estados de shock. Shock anafiláctico, adrenalina. Shock séptico, norepinefrina. Shock cardiogénico, dopamina, dobutamina. Tienen gran potencia, ¿no? Son rápidamente inactivadas. ¿Por qué? Porque las enzimas, la COM, la MAU, las van a degradar, las van a metabolizar. Y son hidrosolubles. Por lo tanto, al ser hidrosolubles, los derivados de su metabolismo, ¿por dónde se van a liberar? Por la orina. Entonces, cuando yo quiero saber a un paciente, ¿cómo se llaman los derivados de las catecolaminas? Se llaman metanefrinas. Cuando yo quiero ver que un paciente tiene mucha catecolamina en su cuerpo, en su sangre, ¿qué voy a medir en orinas? Metanefrinas. Por ejemplo, en una intoxicación por cocaína, puedo medir metanefrina en orina. En un paciente que produce mucha adrenalina, ¿no? ¿Quién produce las catecolaminas? La médula suprarrenal. Hay un tumor que se llama el feocromocitoma. El feocromocitoma se diagnostica midiendo metanefrinas en orina. Las metanefrinas son los péptidos que han venido del metabolismo de las catecolaminas, ¿no? Las no catecolaminas, tenemos acá la fenilefrina, efedrina, anfetamina, ¿no? Miren, esta es una droga, ¿no? La anfetamina, que como habíamos mencionado, aumenta la liberación de norepinefrina, aumenta la liberación de norepinefrina. Y estos se utilizan como descongestionantes, ¿no? La fenilefrina, la efedrina, ¿no? Como descongestionantes nasales, La fenilefrina lo que hace es una acción de aumentar también la liberación de norepinefrina, pero la efedrina tiene, además de aumentar la liberación de norepinefrina, tiene mayor potencia sobre los receptores, sobre todo los receptores alfa, ¿no? Por eso hemos dicho que estos hacen vasoconstricción y por eso se utilizan como descongestionantes nasales, ¿no? Tienen menor potencia, tiempo de vida media más larga y son liposolubles, ¿no? Entonces acá está lo que les mencionaba.
Entonces, si me preguntan, ¿la noradrenalina tiene mayor afinidad por qué receptor? Alfa. ¿La adrenalina tiene mayor afinidad por el receptor? Beta. Por eso, para el paro cardíaco, ¿qué utilizaríamos? ¿Noradrenalina o adrenalina? Adrenalina. Entonces, en el RCP avanzado, en la reanimación cardiopulmonar avanzada, como fármaco debemos tener adrenalina, que se utiliza en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque la adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta. En cambio, la norepinefrina tiene mayor afinidad por alfa. ¿Y qué hacía el alfa? Vasoconstricción. Que en el shock séptico, que es un tipo de shock distributivo, ¿ya? En el cual hay una vasodilatación generalizada. La sepsis, cuando hay una infección generalizada, los vasos empiezan a dilatarse de todo el cuerpo. Es una vasodilatación generalizada. Y al vasodilatarse, ¿qué pasa? Cae la presión. Y al caer la presión, cae el gasto cardíaco, entonces se establece un shock. Entonces, lo que hace la sepsis es una vasodilatación generalizada, con lo cual cae la presión. ¿Cómo revertimos eso? Con la noradrenalina, porque la noradrenalina lo que hace es vasoconstricción, ya que tiene mayor afinidad por los receptores alfa, ¿ya? Los receptores alfa, ¿ya? Muy bien. Entonces, shock séptico, noradrenalina, porque tiene mayor afinidad por receptor alfa. Adrenalina lo utilizamos para el shock anafiláctico, ¿no? Cuando, por ejemplo, la anafilaxia por penicilina, no le preguntaste que era alérgico a la penicilina, le pusieron penicilina y hace una anafilaxia, o alimentos, ¿no es cierto?, en los cuales uno es alérgico. Entonces, siempre pregunten las alergias, sobre todo en antibióticos, penicilinas y sulfas, porque esos generan anafilaxia. Entonces, cuando hay un shock anafiláctico, adrenalina. Para el paro cardíaco, adrenalina. Para el shock séptico, norepinefrina, ¿no? Y recuerden la afinidad que tienen. La fenilefrina, que se utiliza como descongestionante nasal, tiene mayor afinidad por el receptor alfa. Mayor afinidad por el receptor alfa. Por eso hace vasoconstricción y se utiliza como descongestionante nasal. Dopamina, dobutamina, tienen mayor afinidad ¿por quién? Por el beta. Por eso se utilizan en shock cardiogénico. En shock cardiogénico utilizas dobutamina, dopamina y hasta adrenalina también puedes emplear en shock cardiogénico. Pero son mejores estos, dopamina, dobutamina. ¿Por qué? Para el shock cardiogénico son mejores estos dos porque son o tienen mayor afinidad por el receptor beta que la adrenalina, la norepinefrina. ¿Se dan cuenta? Entonces el tipo de shock me hace escoger a la mina simpático-mimética, ¿no? Muy bien. Y también hay selectividad por los alfa 2 o alfa 1 en el caso de los alfa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clonidina, la metildopa, ¿no es cierto?, tiene mayor afinidad por el alfa 2. Clonidina, metildopa, tienen mayor afinidad por el alfa 2. Por eso son agonistas alfa 2 y por eso inhiben la liberación de norepinefrina. En cambio, nuevamente, miren, la epinefrina, la norepinefrina, pero sobre todo la norepinefrina, tiene mayor afinidad por alfa 1, ¿no? La norepinefrina. Por eso lo utilizamos en shock séptico, cuando hay vasodilatación generalizada, ¿ya? Ojo, la epinefrina y la norepinefrina estimulan al alfa y al beta, estimulan a los dos. Lo que pasa es esto, que la norepinefrina estimula o tiene mayor afinidad al alfa y la adrenalina mayor al beta. Y de los alfa, la norepinefrina tiene mayor selectividad por el alfa 1. Por eso lo utilizamos en cuadros de vasodilatación generalizada, como es el shock séptico. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿no? Miren,
los agonistas y antagonistas. Entonces, si me preguntan, ¿la noradrenalina tiene mayor selectividad por alfa o beta? ¿Alfa o beta? Alfa, ahí está, alfa 1, alfa 2. Sobre todo para el alfa 1, ya está. Entonces acá un círculo. No sé, no sale el círculo, ya, alfa 1. Adrenalina, mayor selectividad por los mejor beta 1, ¿no? Beta 1. ¿Ya? Pero también estimula el alfa, miren. Y la noradrenalina también estimula. Entonces por eso, o sea, tienen mayor afinidad por uno y por otro, ¿no? La fenilefrina es un descongestionante nasal, es un agonista alfa 1, ¿no? Fenilefrina, ¿no? Porque hace vasoconstricción, agonista alfa. Clonidina o metildopa, ¿no? Miren, agonista alfa 2, agonista alfa 2, clonidina, metildopa. Salbutamol es el beta 2 agonista que se utiliza en asma, ¿no? Beta 2 agonista, ahí está. Y acá están los antagonistas. A este ya lo conocen. Propranolol es un beta block no selectivo, ¿no? Bloquea el beta 1 al beta 2. El atenolol es selectivo, más selectivo del beta 1, ¿no? ¿Qué era el prazosin? En próstata, ¿no? Agonista, antagonista del alfa. ¿Qué hacía el alfa? Contraía. ¿Qué tenía que ser en próstata? Relajar. Entonces un antagonista alfa 1, 2. 1. Antagonista alfa 1. Prazosin, terazosin. Por eso se utiliza en próstata porque abre la uretra. Y estos dos, miren, la fentolamina y la fenoxibenzamina son antagonistas del alfa 1 y antagonistas del alfa 2. Y lo habíamos visto, o les había mencionado en cardiología, ¿para dónde se utiliza estos fármacos? Antagonista alfa 1, alfa 2. En hipertensión por feocromocitoma. El paciente con feocromocitoma libera bastante norepinefrina. Y al liberar bastante norepinefrina, miren qué hace la noradrenalina, estimula al alfa 1 y al alfa 2. Entonces, ¿qué hay que dar cuando hay bastante noradrenalina? Bloqueante alfa 1, bloqueante alfa 2. Fentolamina, fenoxibenzamina. Entonces, la crisis hipertensiva del feocromocitoma se trata con fentolamina, que es un antagonista alfa 1 y alfa 2. Antagonista alfa 1 y alfa 2. En la crisis hipertensiva del feocromocitoma. ¿Ya? Entonces, ahí están los agonistas. Estos son agonistas, o sea, los que estimulan al simpático. De acción directa, selectivos. Ahí tenemos el alfa 1, ¿no? Que es fenilefrina, descongestionante nasal. Alfa 2, acá mejor pongan metildopa, ¿no? Hipertensión en la gestación. Agonista selectivo del beta 1, dobutamina. Ojo, la diferencia entre dobutamina y dopamina es que la dobutamina, bobo, estimula más al corazón, al beta 1. La dopamina, P de presión, estimula al beta 1, pero también al alfa, levantando la presión. Entonces, si yo tengo un shock cardiogénico, ¿qué le daba? Dopamina, dobutamina. Entonces, cuando yo tengo un shock cardiogénico y la presión esté normal, ¿qué le voy a dar? ¿Dopamina o dobutamina? Dobutamina. Dobutamina, porque tengo shock cardiogénico, pero mi presión está normal. Pero si tengo shock cardiogénico y la presión está muy bien baja, ¿qué le doy? Dopamina, porque te va a levantar la función del corazón, porque estimula el beta 1, pero también te va a levantar la presión por estimular al alfa. Entonces, esa es la diferencia. La dobutamina estimula más al beta 1 y la dopamina al beta 1 y al alfa. ¿Estamos? Entonces acá tenemos, y los beta 2 agonistas son los que se emplean en asma. Beta 2 agonistas porque van a hacer broncodilatación. Salbutamol, fenoterol, terbutelina. ¿Ya?
Los no selectivos están acá, los no selectivos porque se meten con ambos receptores, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esto, por ejemplo, se utiliza en hipotensión severa, al igual que la atropina también. Me olvidé comentarles eso. La atropina también se utiliza en cuadros de bradicardia severa. En bradicardia severa se da sulfato de atropina, ¿no? Porque la atropina, ¿quién va a bloquear? Al parasimpático. Entonces, al bloquear al parasimpático, vasoconstricción, porque se va a estimular la función del simpático que hace vasoconstricción y se eleva la frecuencia cardíaca. Habíamos dicho, ¿no?, que la atropina produce taquicardia. Entonces, en casos de bradicardia severa se da sulfato de atropina o este de acá, isoproterenol. También se da en casos de bradicardia severa. ¿Por qué? Porque estimula al beta 1 y al beta 2, ¿no? Más al beta 1. La epinefrina puede activar a cualquiera, pero tiene más afinidad. ¿Por qué receptor? La adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta. Y la norepinefrina por los alfa, ¿no es cierto? Ya está. Entonces son no selectivos, pero tienen mayor afinidad por uno o por otro, ¿no? Eso tienen que acordarse entonces. Entonces la epinefrina, acuérdense, se utiliza en shock anafiláctico, se utiliza en paro cardíaco, en RCP avanzado, y la norepinefrina se utiliza en shock en séptico. La norepinefrina se utiliza en shock séptico porque tiene mayor afinidad por los receptores alfa. Acción mixta. ¿A qué se llama acción mixta? Entonces, miren, los de acción directa son los que estimulan al receptor directamente. ¿Estamos? Pues agonistas. Los de acción indirecta son los que aumentan la liberación, como dice acá, acción indirecta son los que aumentan la liberación de norepinefrina. ¿Qué droga aumentaba la liberación de norepinefrina? Anfetamina, esa droga, ¿no? La anfetamina aumentaba la liberación de norepinefrina. O alimentos que tienen tiramina. Los alimentos que tienen tiramina son el queso, el vino blanco, los chocolates, ¿no? El yogur, tienen tiramina. Y esto lo vamos a aplicar en antidepresivos, ¿no? Entonces no podemos combinar un antidepresivo que son los IMAU, inhibidores de la monoaminoxidasa, con alimentos ricos en tiramina, porque la tiramina, ¿qué hace? Acuérdate acá, la tiramina aumenta la liberación de norepinefrina, ¿no? ¿Quiénes inhiben la recaptación? Ahí está, la cocaína. La cocaína evita que se recapte la norepinefrina, entonces aumenta la hendidura sináptica. Ahí están los IMAU, ¿no?, que se utilizan como antidepresivos, los inhibidores de la COM, que se utilizan en casos también en los casos de Alzheimer, demencias, etcétera, que ya vamos a ver. Entonces, estos son los que tienen acción indirecta, ¿no? O sea, acción directa estimula al receptor, acción indirecta aumento su liberación, inhibo su captación, inhibo las enzimas que metabolizan. Son efectos diferentes. Uno va directamente a los receptores y los otros se involucran con el metabolismo. Y si hago ambos, estimula el receptor y también aumento la liberación, eso se llama mixto. Ejemplo, la efedrina. La efedrina estimula el receptor, pero también estimula la liberación de norepinefrina. ¿Estamos? Por eso se llama acción mixta, la efedrina. Y esa es la diferencia con la fenilefrina. La fenilefrina es un agonista alfa 1 de acción directa, porque solo estimula al receptor. La efedrina estimula al receptor, como la fenilefrina, pero además aumenta la liberación de norepinefrina. Por lo tanto, ¿quién producirá más taquicardia? La efedrina, pues, porque hace doble efecto, receptor y aumenta la liberación. Por eso los pacientes que tienen alguna cardiopatía
Los descongestionantes no deben tener esto de acá, la efedrina, porque los pueden descompensar. Entonces viene un paciente que ha tenido infarto agudo del miocardio y está resfriado. ¿Qué le damos para el resfriado? Descongestionantes. Entonces siempre que un paciente tenga cardiopatía, asegúrense en el uso de los descongestionantes que no tenga efedrina, porque la efedrina lo va a descompensar, ya que es un agonista de los receptores alfa y además del alfa 1, y además aumenta la liberación de norepinefrina. ¿No? Muy bien. Luego tenemos estos de acá. Entonces, dobutamina, tienen que acordarse por el bobo, ¿no? Dobutamina, beta 1, ahí está. Por eso la dobutamina se emplea en shock cardiogénico, con presión normal. Y eso se llama shock compensado. Cuando el shock tiene presión normal, se llama shock compensado. En cambio, la dopamina, miren qué efecto tiene, beta 1, pero también tiene efecto alfa. Y también tiene efecto sobre los receptores de dopamina a nivel del riñón. Entonces, cuando hay shock cardiogénico, pero el paciente está descompensado porque la presión está baja, le voy a dar dopamina, porque la dopamina también levanta la función del alfa. A mayores dosis, ¿no? Y la dopa, los receptores de dopamina que están en el riñón, lo que hacen es abrir la arteriola aferente. Y si abro la arteriola aferente, aumento la perfusión renal. Entonces, cuando hay un shock con falla renal, también de elección es la dopamina, ¿ya? Porque va a aumentar la perfusión renal, Entonces, si el shock cardiogénico viene con hipotensión arterial o con insuficiencia renal, mejor es darle dopamina. ¿Estamos? Entonces la diferencia es que la dobutamina levanta la función del corazón y la dopamina, además de levantar la función del corazón, levanta la función de los vasos y del riñón. ¿No? La epinefrina, como habíamos dicho, tiene mayor selectividad por los receptores beta, ¿no? Por eso se utiliza en paro cardíaco. También es de elección en el shock anafiláctico, ¿no? La mejor vía para administrar adrenalina en un shock anafiláctico es la intramuscular, es la mejor vía. Pero si estamos en un cuadro de emergencia, la vía intramuscular hay que saber colocarla. Entonces, ¿dónde se coloca? ¿Ya ves? Entonces, peor una persona que no esté estudiando medicina, entonces peor. Entonces, ¿qué vía se emplea? La subcutánea, porque es más fácil, encimita de la piel, subcutánea. Entonces, en la hipodermis, ¿no? En la subdermis se aplica por vía subcutánea la epinefrina, media ampolla, 0.4, 0.5 miligramos. La ampolla de adrenalina viene de 1 miligramo, entonces le damos la mitad, por vía subcutánea. Si es por vía intramuscular, se coloca en el vasto externo del cuádriceps femoral. Y si no responde el paciente a la vía subcutánea o intramuscular, se le tiene que colocar vía endovenosa. Pero cuando colocamos epinefrina por vía endovenosa, se tiene que colocar diluida, porque la ampollita viene en una titulación de 1/1000. Entonces, cuando empleamos la vía endovenosa debe ser 1/10.000, porque lo vamos a diluir con 9 mililitros. El mililitro de la ampolla lo diluimos con 9 mililitros de suero fisiológico. Entonces, la dilución aumenta de 1 a 10.000 en vía endovenosa. Y cuando es subcutánea, 1 en 1000, como viene la ampolla, ¿no? Estas son algunas diferencias que tienen que acordarse. Entonces, al menos conocer, ¿no? Que la epinefrina se puede administrar por vía subcutánea, vía intramuscular o vía endovenosa. ¿Dónde la diluimos? En vía endovenosa. ¿Cuál es la mejor vía en caso de shock anafiláctico? Intramuscular. ¿Pero cuál es la más disponible?
La subcutánea, ¿no? Y si no responde la subcutánea intramuscular, damos la vía endovenosa, pero tenemos que diluirla. Muy bien, entonces en shock anafiláctico, en paro cardíaco, ¿no? Entonces el paciente viene con paro cardíaco, hacemos su masaje, lo desfibrilamos, pero no responde a las desfibrilaciones. ¿Han visto en las películas que le colocan? Ampolla de adrenalina, porque la epinefrina puede levantar al final la función del corazón, ¿no? Muy bien, entonces porque tiene mayor selectividad por los receptores beta. Todo eso les voy a preguntar en el examen, ¿ah? La selectividad, el efecto, el aspecto clínico, ojo, todo lo estoy diciendo en la clase, ¿no? La norepinefrina tiene mayor selectividad por los receptores alfa, ¿ya? Mayor afinidad por los receptores alfa. Entonces por eso lo utilizamos en el shock séptico, porque la sepsis es una vasodilatación generalizada. Entonces damos el mejor, la norepinefrina, ¿no? Muy bien. Y acá está del Goodman, miren cómo compara la función de la epinefrina con la norepinefrina, ¿no? Entonces, a nivel de la presión, por ejemplo, ¿quién levanta mejor la función de la presión? La norepinefrina. ¿Por qué? Porque la norepinefrina tiene mayor efecto alfa. Entonces hace vasoconstricción. Por eso es el que mejor levanta la presión sistólica, la presión media, la presión diastólica. Pero si hablamos del corazón, el que mejor levanta la función del corazón es la epinefrina. Porque la epinefrina, como ven en ambos hay los efectos, ¿no? La diferencia está en la intensidad. Entonces, quien mejor levanta la presión es la norepinefrina. Quien más estimula el corazón es la epinefrina. Eso es por la selectividad, porque la epinefrina es más selectiva de los receptores beta y la norepinefrina de los receptores alfa. A nivel de la circulación, efectos metabólicos, etc. Ya está. Entonces acá están las indicaciones. La adrenalina estimula las dos, pero tiene más selectividad por los receptores beta. Es de elección en la anafilaxia, en paro. Se utiliza también como anestésico local, broncodilatador. Antes se utilizaba como también para el asma, ¿no? Adrenalina, pero como tiene también mucho efecto adverso, y hay otros fármacos para el asma, ¿no? En caso de glaucoma crónico también, pero también es poco utilizado porque al ser inespecífico da muchas reacciones adversas. La norepinefrina, shock séptico, ¿ya? Acá coloqué shock séptico. La dopamina, miren su efecto de la dopamina, estimula el beta 1 a los receptores de dopamina del riñón. Y ahí falta también colocar que estimula los receptores alfa, a los receptores alfa, ¿no? La dopamina. Por eso se utiliza en el shock cardiogénico. También se puede emplear en la sepsis, al igual que la norepinefrina, pero la norepinefrina es mejor para la sepsis. Puede emplear también dopamina, pero la norepinefrina es mejor. En falla renal, ¿no? Cuando el paciente tiene presión baja, mejor es la dopamina. Fenilefrina, descongestionante nasal, ¿no? La clonidina, metildopa son agonistas alfa 2. La metildopa se utiliza en la hipertensión del embarazo. La clonidina se utiliza como test diagnóstico de la acromegalia, la clonidina. El isoproterenol se utiliza para los bloqueos AB o las bradicardias severas, ¿no? Hemos dicho, la atropina o el isoproterenol se utiliza en bradicardias severas. La dobutamina, ahí está beta 1, shock cardiogénico compensado, ¿no? Cuando el shock cardiogénico va con presión normal, mejor dobutamina. Los beta 2 agonistas son los que utilizamos en asma, salbutamol, fenoterol. Estos son de vida media corta, ¿no? Beta 2 de acción corta, fenoterol, salbutamol. De acción larga, formoterol, salmeterol. Ya saben, las anfetaminas son drogas que aumentan la liberación de norepinefrina, ¿no? Pero este es un fármaco, este es un derivado, que es el metilfenidato, que tiene esa función también, aumentar la liberación de norepinefrina. Y este fármaco, el metilfenidato, se utiliza en los niños con déficit de trastorno de atención. El trastorno de déficit de atención de los niños se trata con metilfenidato.
fenidato, ¿no? Para la enuresis también, enuresis nocturna. Y la efedrina, que hemos dicho, tiene acción mixta, ¿no? Estimula el receptor y estimula la liberación de norepinefrina. Se utilizan como descongestionante. Está contraindicado cuando el paciente tenga cardiopatía, la efedrina. Ya está. Claro, casi se muere, ¿no es cierto? Por una intoxicación por cocaína. Entonces, una intoxicación. ¿Qué hacía la cocaína, la cafeína, el éxtasis, la anfetamina? Todas estas aumentan la norepinefrina, ¿no? Entonces, ¿qué hace la norepinefrina del simpático? Hipertensión arterial, agitación psicomotriz, alucinaciones, hiperreflexia, dilata la pupila, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una intoxicación por los fármacos que hemos visto, ¿no? El tratamiento se da benzodiazepinas para relajar el músculo, para disminuir la ansiedad, la agitación, y este se da para la arritmia, ¿no? La lidocaína. Para las arritmias producidas por intoxicación de estos fármacos se da lidocaína, ¿no? Que era de elección en arritmias ventriculares. Acá está contraindicado los beta bloqueadores, porque uno puede pensar, si yo me he intoxicado por norepinefrina, entonces le doy beta bloco. Pero al bloquear el beta, ¿a quién dejo libre? Al alfa. ¿Y el alfa qué va a hacer? Vasoconstricción. Entonces pues, no puedes dar un beta bloco, ¿no? Por si acaso. En intoxicación por cocaína está contraindicado los beta bloco. Están contraindicados. Y esto sí, ya lo hemos visto algunos en cardiología, ¿no? Los